La historia da inicio con un relato que trata de los héroes, y como ellos son seres que le ponen fin a lo irracional y pintan las tragedias con nuevos matices. Sin embargo, por alguna razón, siempre tienden a tener un final trágico o resultan traicionados por alguien de confianza. El mundo es tan cruel con ellos, porque las personas temen a sus poderes y los terminan condenando. Pero a pesar de todo, cierto héroe siguió salvando a la gente a costa de su propia alma, el cual al salvar el mundo rezó a los dioses y le dijo lo siguiente: la próxima vez que reencarne. Y hasta ahí nos dejan el relato. Posteriormente se nos muestra cómo despierta un chico llamado Allen. Quien lo despierta resulta ser su hermano, y le dice que para ser basura vive como todo un rey. Aparte no entiende por qué tiene que sufrir tanto al tenerlo como hermano mayor, pero le agrada que el día de hoy eso llegue a su fin. Cuando llegan a la sala de su padre, este le dice que hace 15 años nació en la casa ducal Westfeld, y tras todo ese tiempo aún sigue siendo un mísero nivel 1. Encima en la ceremonia de bendición no pudo conseguir ni un solo don. Todos los niños reciben un don como muestra de aprobación de los dioses, y no recibirlo es algo sin precedentes, lo que deja más que claro que es la mayor decepción en la familia Westfeld, y por lo tanto es expulsado de la familia para que no siga mancillando más el apellido. No obstante a eso a Allen le importa muy poco, más bien siente que ha sido liberado, pues nunca pensó que reencarnaría en el hijo de un duque tan cruel, pero a partir de hoy podrá encontrar su propio camino, y buscará la paz que tanto anhelaba en su vida anterior. Luego de eso se fue a la frontera oriental del territorio de los Westfeld, y a pesar de que no conozca ese lugar está seguro de que ahí nadie se entrometerá en su vida, logrando conseguir así la vida sencilla que tanto quiere, no como en su vida anterior que todo el mundo le tenía miedo. Después él mira a lo lejos un conflicto que parece algo grave, y vemos que se trata de unos lobos de piedra los cuales estaban atacando a una mujer, pero ella está muy angustiada ya que por más que los destruya se siguen regenerando, y a este paso van a llegar hasta la señorita Rhys, por lo que decide ganarle tiempo para que escape ya que ella necesita cumplir con su deber. El prota a la distancia se da cuenta de que Rhys es la princesa heredera del reino de Astera, de modo que no entiende el por qué está en un lugar como este. Resulta que la conoció hace mucho tiempo atrás, en una fiesta de nobles específicamente, donde todos los presentes dijeron cosas muy malas con respecto a Allen, y que su padre debe estar al borde de la locura debido a que su esposa partió de este mundo dejando a un niño sin talento. Pero Rhys fue la única persona que estaba en contra de esas palabras. Mientras tanto la guardiana de la princesa es derrotada, al mismo tiempo que Allen dice preferir no mostrar los poderes de su vida pasada, pero tampoco puede dejar en peligro a una persona que confió en él, quien por cierto ya está al borde de ser desvivida, y por alguna razón solo puede pensar en Allen ahora mismo, hasta llega a decir su nombre por el miedo. Curiosamente en ese instante Allen llega y alcanzó a escucharla, pero antes de hablar con Rhys se va a encargar de esos monstruos. Luego él con ayuda de sus ojos divinos puede ver el núcleo mágico de los lobos, y si los rompe podrá acabarlos sin que tengan la posibilidad de regenerarse, por lo que usa su técnica llamada el florecer de 100 flores, con la cual invoca muchas espadas y logra acabar con los lobos. Con ese problema solucionado, solo queda el inconveniente de las heridas que tiene la guardiana Beatriz, aunque el prota también tiene la habilidad para curarla, y cuando la cura ya no puede creer que no quedó ni rastro de las heridas, incluso la armadura quedó como nueva, así que le preguntan sobre su poder. Sin embargo él no quiere decirles que es un poder heredado de su vida pasada. Ante la falta de respuesta las chicas creen que se trata de un don que la iglesia no conoce, y él aprovecha el bug para decirles que es exactamente eso. Por cierto él no entiende qué hace una princesa en esta frontera, y Rhys le dice que hace unos días tuvo una revelación divina, y en realidad los dioses no le comunicaron nada importante, pero si le hacen caso a los dioses se pueden evitar tragedias. Como derivación de ello terminaron viajando a la aldea de Clum, y por cosas del destino fueron atacadas. A todo esto le preguntan a él qué hace aquí también, a lo que él no da respuesta y simplemente sugiere que sigan con el trayecto en el carruaje. Ellas no lo ven posible porque está hecho pedazos, pero él con su luz sanadora lo arregla en un par de segundos. Al rato y mientras iban en el carruaje, Rhys se entera que él fue expulsado de su familia y no entiende el motivo para hacerlo. Él le menciona que así están las cosas, y por eso se dirige a la frontera al igual que ellas. También quiere saber si Rhys está de acuerdo con dejarlo suelto, ya que acaba de mostrar un poder muy útil para el reino. Beatriz dice que si es por el reino sí deberían llevarlo de vuelta a su familia, pero Rhys no quiere hacerle eso a un amigo, aunque eso signifique que algunos digan que no merece ser de la realeza. Además no le parece viable que un territorio funcione gracias a una sola persona, acto con el que se gana la gratitud de Allen. Poco tiempo después, llegan al pueblo en el que al parecer no vive nadie. Ellas se asustan de que hayan sido eliminados por los monstruos, sin embargo Allen lo descarta porque no siente la presencia de monstruos en la zona. En eso Beatriz se percata de algo interesante, y es que ninguna bestia los ha atacado desde que Allen se les unió. Más adelante miran que todos los aldeanos solo estaban reunidos en un solo punto, donde un anciano sacó a una chica de su casa a la fuerza. Rhys dice que esa es la luz de la que le hablaron, la chica llamada Kira.
Ella por su parte ni siquiera sabe quiénes son, así que Reese le recuerda que hace tiempo le enseñó el palacio y almorzaron juntas. Ahí el prota siente la misma curiosidad que nosotros, quiere saber qué es esa luz de la que habla Reese. Beatriz le pregunta si ha escuchado sobre el don llamado el más valiente, un don especial que recibe una persona en cada generación, el cual concede el poder de 1000 guerreros y se considera el don más poderoso, lo que vuelve a su portador prácticamente un héroe. Momento en el que también se nos dice la revelación que tuvo Reese, pues ella debe ser la guía de la luz y acabar con la oscuridad. Más tarde Akira nos cuenta que solo se dedica a viajar y a vagar sin rumbo, pero al pasar cerca de esta aldea encontró a una niña, que al parecer casi la sacrifican al dragón de la montaña y se había escapado. Por lo tanto fue donde el jefe de la aldea para recibir explicaciones, pero solo consiguió un rechazo como respuesta. El prota dice que no ve probable que un dragón haga ese tipo de peticiones, y que la única opción lógica es que los aldeanos lo hacen para que él los proteja. Algo que también explica el hecho de que no hayan visto monstruos en la zona. Hasta Akira dice que es lo más probable por la reacción del jefe. Reese le pregunta sobre la ubicación de la niña, y Akira cuenta que la tiene escondida en una cueva cercana hasta que esto se solucione. Ahora ya que tienen claras las cosas, Akira irá a eliminar al dragón, aunque Allen le recuerda que tal vez los habitantes no quieren que les quite a su guardián. Eso a ella no le importa, esa niña le pidió ayuda y es exactamente lo que hará. Reese y Beatriz se ofrecen a acompañarla, por lo que Allen también decide ir porque no piensa quedarse sentado mientras ellas corren peligro, comportamiento que puso sonrojada a la princesa. Cuando ya están en la montaña, Akira les cuenta el plan, que en resumen es ustedes por detrás y yo por delante. Reese no ve muy seguro de que vaya al frente estando sola, de modo que Allen se ofrece a ir en su lugar, pero Akira se niega porque presiente que si él lo hace se va a encargar de todo por su cuenta. Él considera que lo está sobreestimando, cosa en la que ella no está de acuerdo ya que nota a simple vista que él es alguien anormal, y eso a la vez demuestra que Akira también es alguien de cuidado. De hecho le gustaría tener un duelo con Allen, pero lo más importante es acabar con el dragón, y cuando se va a las demás no le parece muy loco que ella sola se encargue de todo. Seguidamente ellos tres tomaron su ruta, momento en el que Beatriz no entiende cómo los Westphal no se han encargado de ese dragón, sobre todo si tienen en cuenta que ellos se enorgullecen de su fuerza, y son muy directos a la hora de acabar con los monstruos. Allen supone que su antigua familia y el dragón están conectados, y fueron ellos mismos quienes crearon esta aldea con el propósito de ofrecer sacrificios, utilizando de esa manera el poder del dragón para mantener la paz en la frontera, aunque desde luego todo sigue siendo una teoría. Por otra parte, Akira ya había comenzado su pelea, y sin rodeos activa una habilidad con la que conecta un potente rayo que ni siquiera le hizo un rasguño al dragón, quien además le pregunta que si acaso vino para jugar. Gracias a eso Akira le dice que se pondrá seria a partir de ahora, pero el dragón le pregunta que si está segura de hacerlo, ya que la niña también se encuentra en este sitio. Le dice que en primer lugar dejó escapar a la niña, y le revela la razón de los sacrificios. No es porque quiera comer humanos, únicamente le parece divertido ver la desesperación que ponen cuando están al borde del colapso. Tal cinismo hizo enojar mucho a Akira, y con todas sus fuerzas lanza su técnica más poderosa, pero desgraciadamente el resultado fue el mismo. Es más, el dragón está decepcionado de que eso sea todo lo que tiene, procediendo a darle tremendo coletazo y preguntarle si para esto estaba alardeando. Hasta le parece una broma que ésta se haga llamar heroína. El dragón ya se aburrió de esto y piensa darle fin de una vez, sin embargo una de sus alas fue cortada por un espadazo de Allen. Después él va a comprobar que Akira se encuentre con vida, y sabiendo que está bien se prepara para seguir la pelea con el dragón, al que pudo cortar sin mucho inconveniente. El dragón se le hace difícil de entender que lo hayan cortado con una espada sin filo, y más aún si se tiene en cuenta que siendo el rey dragón rojo es lo más cercano a un dios. Por otro lado, Allen dice que es cierto que su poder es muy distinto al de los demás, pero gracias al esfuerzo de Akira pudo ver sus puntos débiles. Ahí se nos muestra que el dragón no es ningún tonto, porque no dudó en ir hacia las chicas para que Allen se la piense 2 veces. Le dice que debería sentirse orgulloso porque lo reconoce como un rival digno, y por lo mismo está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar. En eso Reese le dice al prota que haga lo que vea necesario, y él al ver la confianza que le tiene no duda en ir hacia el dragón para conectarle una estocada que incluso llegó al mismísimo cielo. Al rato Akira recobró el conocimiento, a la vez que el prota se pregunta lo mismo que nosotros, ¿qué clase de vida tranquila es esta? Pero de todas formas no puede evitar ayudar a alguien que esté en peligro. Al rato Allen es despertado por Reese, esto porque se durmió gracias al cansancio que le provocó luchar con el dragón, y ya sea de paso le muestra dónde están las demás, las cuales no perdieron el tiempo y ya se encuentran entrenando. Ahí ella recuerda el poder que le mostró hace poco, y es que fue Reese la que se encargó de sanar a Akira. Él había escuchado rumores de una mujer que cura cualquier malestar, mientras viaja por los hogares de los más necesitados, pero nunca imaginó que Reese fuera esa santa milagrosa.
Ella se disculpa por no habérselo contado, y él le dice que no se preocupe, desde su punto de vista sigue siendo la misma persona que había conocido, aunque el momento emotivo se interrumpe porque Akira le pide a Allen que entrenen. Horas más tarde llega la hora de que Akira retome su camino. Argumenta que no le gustan los carruajes y prefiere caminar por donde se le antoje. Y también les avisa que se llevará a la niña consigo porque se terminó encariñando. Aparte, la niña dice no tener familia y no puede enviarla de regreso a esa aldea. Ya sea de paso, Akira aprovecha para disculparse con el prota por su espada rota, a lo que él responde que no fue su culpa. Pero ella menciona que si lo es dado a que era su deber derrotar al dragón, motivo por el que se considera un fracaso de heroína. Hasta cree que su espada sagrada debería aportarla a alguien como Allen. Él le deja saber que derrotó al dragón solo porque ella luchó primero. Además, para esa niña ella es la única heroína. Akira penada se voltea para luego decirle a la niña que ya es momento de irse, y de esa forma es que ellas dos toman un rumbo diferente. Por otra parte, la familia del prota se entera de que el dragón ha sido eliminado, lo que estropea el plan de acabar con la heroína. Un sujeto misterioso dice que Akira recibió la ayuda de la santa, y ahí se nos revela que ellos fueron los que enviaron los globos de arcilla en primer lugar. Sin embargo, ahora tienen un nuevo problema de materiales con la caída del dragón, y no pueden malgastar las formas de vida mágica. La buena noticia para ellos es que aún no pasan la frontera, lo que deja posibilidades de poder atacarlos de nuevo, y lo importante por el momento es saber a dónde se fue la elfa, así que el sujeto misterioso le dice que pronto le traerá a su cabeza, mientras que el padre del prota dice que está a punto de vengarse del reino y de los dioses. Acto seguido, Riz le cuenta a Allen que tiene una amiga herrera, la cual vive en una ciudad no muy lejana de donde están, por lo que ella podría hacerle una espada nueva. Beatriz menciona que dicha mujer es una elfa, un tanto extraña pero talentosa. Riz lo ve como una forma de disculparse ya que lo termina involucrando en todo esto, y en ese caso él le da las gracias, aunque le pregunta si no debe regresar a la capital. Al fin de cuentas es la princesa. Riz le dice que no hay problema, ya que está junto a Beatriz y le avisaron a su padre, cosa que lo deja más tranquilo. Durante la noche proceden a encender el fuego, y con eso listo únicamente falta dormir, donde por casualidad Riz cae dormida en las piernas de Allen, pero se despierta de inmediato y se disculpa por ello. Esta situación a Beatriz le causa gracia, y menciona que no debe pasar nada porque se supone que están comprometidos, así que Riz apenada le aclara que es su ex prometido, aunque pese a pasar tremenda vergüenza al final se terminó quedando dormida a su lado, a la vez que Allen piensa que es la primera ocasión en la que pasa un rato así desde que reencarnó en este reino. Recuerda que conoció a Riz en una noche con una luna tan brillante como la de hoy. En ese momento ella fue la que se acercó para conocerlo, aunque ciertamente lo hizo estando muy apenada porque ya se había enterado de que estaban comprometidos, y ahora piensa que tal vez la vida tranquila que desea se parece a esto. Al día siguiente llegaron a una ciudad que estaba repleta de gente, puesto que al estar en la frontera muchos aventureros y viajeros se reúnen aquí. Más adelante llegan a la casa del herrera, aunque lo raro es que no se oyen los golpes que le da a las espadas. Lo lógico es pensar que habrá salido, pero esta es una mujer que solo se dedica a forjar espadas. Casualmente el prota se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, por lo que deciden entrar a echar un vistazo, donde Allen se da cuenta por las espadas que en realidad esta chica es muy buena en lo que hace. Después dan con el paradero de la elfa, que por cierto se llama Noel, y resulta que solo estaba tirada en el suelo durmiendo. Esto ya es una vieja costumbre en ella, y cada vez que esto le pasa, Riz tiene que curarla porque en realidad ella se ha desmayado por el agotamiento. La razón es que cuando empieza a forjar no come, no bebe ni duerme, y eso sigue pasando a pesar de que le digan que debe cuidar de su salud. Seguidamente Noel se despierta, de modo que las chicas le presentan a Allen. Ella deduce que Riz quiere que le forje una espada, pero se niega de inmediato a hacerlo. Tiene muchos pedidos acumulados, así que está saturada de trabajo. Además le parece que él ya tiene una espada. Él aclara que está rota, algo que empeora las cosas porque a Noel no le gusta que alguien mediocre porte una de sus espadas. No obstante, al verla de cerca se da cuenta de que en realidad la usó más allá de sus límites, hazaña que no cualquiera puede hacer. Gracias a eso cambia de opinión y decide forjarle una, pero antes quiere preguntarle una cosa a Allen. Desea saber si le gustaría portar una espada que supere a una espada divina. Ya de por sí las espadas divinas son armas que solo los héroes pueden usar, por lo que su objetivo es hacer una espada más valiosa que cualquier otra. Sin embargo, no importa la habilidad del herrero, si no saben cómo será el portador porque todas necesitan un portador digno. Hasta el día de hoy no había encontrado una persona con las cualidades necesarias, pero se dio cuenta de que Allen es el que había estado esperando. El prota después de escuchar eso acepta encantado, y ahora con las cosas claras le toca comenzar a forjar, así que los echa de su casa para trabajar a gusto. Pero al cerrar la puerta, se le viene un recuerdo de su maestra Vanessa, y le promete que forjará una espada mejor que una divina. Por consiguiente los demás dicen que es momento de buscar una posada, porque al parecer esto puede tardar un tiempo.
mas sin embargo ni uno de ellos se dio cuenta de que una chica invisible los estaba observando. Esto se le informa al viejo misterioso, y a él le parece perfecto que la santa también esté aquí, pero lo raro es que según los Westfield, la santa solo tenía una caballera como guardia, haciendo que tengan que averiguar quién es la nueva persona. En otro escenario, Rhys le propone a Allen que vaya al gremio de aventureros. A él le pueden dar mucho dinero por los materiales conseguidos del dragón, algo que le viene perfecto, porque estaba sin dinero desde que lo expulsaron de su familia. Ellas mencionan que irán a dar un paseo mientras él va al gremio, y cuando se marcha vemos que en realidad tienen otros planes, pero Rhys no quiere involucrarlo más en esto. De ahí pasamos al lado de Allen, quien ya había llegado al gremio, impresionando a la recepcionista ya que eran unas auténticas escamas de dragón, y dada la cantidad tiene que consultárselo a su jefe para saber qué hacer con algo tan valioso. Por casualidades de la vida el sujeto misterioso también estaba en el lugar, y le pregunta si puede darle más detalles sobre ese dragón. Allen algo desconfiado acepta, por lo que el tipo de forma educada se presenta como Horace, y la chica se llama Mylene, una amazona, algo muy inusual de ver en este reino. Horace menciona que a pesar de su aspecto le encanta la aventura, y viajan juntos escuchando historias de otros aventureros. Ahora le pregunta si recibió ayuda para vencer al dragón, a lo que Allen responde que es imposible que lo haya derrotado solo, aunque después se pone más reservado porque Horace le preguntó si lo había ayudado la heroína. Justo en eso la recepcionista llegó para proceder con el tema de las escamas, y en cuestión de segundos los dos sospechosos habían desaparecido. Por otro lado, Horace decepcionado dice que no se esperaba que ese chico fuera un fracasado sin don, de modo que está seguro de que es un rival insignificante. Al otro día los protagonistas fueron donde Noelle para ver cómo iba lo de la espada, viendo que una vez más ella estaba en el suelo desmayada. Cuando la curan, ella de inmediato señala la espada terminada, lo mejor que ha podido fabricar en su vida, y Allen pudo comprobarlo por sí mismo. Noelle por su parte quiere que la prueben justo ahora, pero Rhys le deja muy claro que lo primero es descansar. Luego de hacerlo ambos pudieron ir a probar la espada, donde Allen le pregunta a Noelle el motivo para ser una herrera, puesto que es raro ver a una elfa que lo sea, ya que normalmente los enanos suelen ser más aptos para este trabajo. Ella le confiesa que de hecho fue criada por una enana, nunca supo su lugar de origen y tampoco sabe quiénes son sus padres, y fue una enana quien la ayudó cuando estaba en sus últimos alientos por haber caminado sin rumbo, y dicha mujer se llamaba Vanessa. Ella parecía extraña y obstinada. Además no le enseñó nada sobre la forja, pero aún así la considera su maestra. Mas sin embargo contar su historia la avergüenza y se adelanta por el camino, y seguidamente da la casualidad de que Horace se topó con el prota, aunque se van de inmediato ya que solo pasaron de paso. No obstante Noelle se inquieta cuando alcanzó a verlos. Con respecto a Horace, él le ordena a Mylene que lo siga. Después de todo no quieren que él por mera suerte se encuentre con eso que no debe salir a la luz. Mientras tanto Noelle se pone a analizar la espada luego de que Allen la usara. Resulta que ese es su don, es capaz de ver con precisión hasta el más mínimo detalle de las cosas, y en el análisis se dio cuenta de que verdad Allen es un prodigio de la espada, así que hizo bien en confiar en sus ojos. Ahora el siguiente paso es hacerlo luchar con monstruos fuertes, pero cuanto más avanzan Noelle se preocupa más, y es que esta zona suele tener muchos monstruos. Supone que debieron huir por el miedo al prota, aunque él rápidamente lo descarta, y al usar un movimiento de su espada descubre que había un monstruo enorme, una bestia que le trajo muy malos recuerdos a Noelle, y se nos muestra que Vanessa fue devorada por esa cosa, por lo que le pide al prota que lo elimine cuanto antes. Aunque antes de eso pasamos a un recuerdo de Noelle con Vanessa, donde esta última ni siquiera volteaba a verla mientras estaba trabajando, y de hecho Noelle intentaba de manera incesante entablar una conversación. Para desahogar su frustración tomó una espada para ver qué es lo que tanto les mira a Vanessa, pero no aguantó el peso y terminó golpeándose, y ni aún así Vanessa volteó a verla. Pasaba el tiempo y Noelle no entendía cuál era lo divertido de golpear tanto una espada, porque además Vanessa se desmayaba tras días de no comer, así que el mero hecho de que siga viva ya de por sí es un milagro, y por eso consideraba que Vanessa era una tonta, aunque esas palabras tampoco hicieron que le preste atención. De esa forma llegó el siguiente día, y Vanessa por fin había terminado su tan ansiada espada. Sin embargo ahora regresamos al presente, y Allen se niega a eliminar el monstruo dado a que no los ha atacado. No sabe lo que habrá vivido en su pasado, pero tampoco va a tomar venganza solo porque se lo pida. En este caso ya opta por tomar la espada y encargarse por sí misma, aunque Allen le aconseja que no lo haga. Ese Fenrir tiene una barrera que anula todos los ataques que no tengan cierto nivel de poder. Una espada divina podría atravesar esa barrera, pero ambos son conscientes de que no logró hacer algo mejor que una divina, y si aún sabiendo eso quiere seguir tampoco la va a detener. Más tarde le informa lo sucedido a las demás, y según lo que sospecha alguien debió traer a ese Fenrir, de ahí el por qué había un poder que lo estaba ocultando. Las chicas no ven motivo lógico como para hacer tal cosa, sin embargo Allen sí tiene una idea aunque sin pruebas no puede asegurarlo. A todo esto les pregunta si pudieron hacer lo que deseaban, y es que sabe muy bien que no vinieron hasta aquí solo por una espada.
A las chicas tampoco se les hace raro que se haya dado cuenta, así que le revelan que hace 3 meses, uno de sus hombres más fuertes, el general Cyril, fue eliminado, y la única cosa que saben del culpable es que se llevó la cabeza del general. Lo que lo hace más raro es que no encontraron signos de forcejeo en la habitación, y por lo tanto lo único lógico es pensar que fue obra de un demonio, ya que son los únicos capaces de usar poderes desconocidos. Pero es muy raro que un demonio se meta en conflictos políticos, así que lo más posible es que el reino se habrá aliado con los demonios y están utilizando su fuerza, motivo por el cual vinieron a una ciudad tan poblada con el fin de buscar pistas. Ahí el prota dice que por mera coincidencia vio a una gente sospechosa. Curiosamente Milen había llegado donde el Fenrir, y se pregunta qué poder tiene Allen como para descubrirlo, aunque eso le sigue dando igual, y cuando Horace le pregunta cómo le fue, ella responde que no hubo problemas. A él le parece excelente, así que ahora le pide que le traiga la cabeza de la santa y de la elfa. Por su reacción él no puede creer que una amazona guerrera no quiera ver sangre, y por ello recurre a una especie de hipnosis para que lo obedezca. Por otra parte Noel seguía martillando la espada, recordando que Allen dijo que con algunas correcciones puede hacer que esa espada le aseste un golpe al Fenrir, y él tras probarla se dio cuenta de todo lo que tenía que corregir, y accedió a contarle, pero solo si no cometía una tontería. Sin embargo ella ahora mismo no pudo seguir con la espada por la culpa del cansancio, y ahí volvió a recordar el momento en el que Vanessa fue atacada por el Fenrir, y además de Horace. Esto porque Vanessa al ser tan buena herrera presentaba un problema para ellos, debido a que no pueden haber muchas espadas divinas. Vanessa pese a defenderse al final terminó cayendo en las fauces del Fenrir, lo que a su vez significaba que Noel también perdería la vida, pero justo antes Akira intervino logrando salvarla del monstruo. Ahí Horace demostró que no es un tonto, así que al estar frente a la heroína decidió retirarse. Noel estaba frustrada porque su maestra no pudo hacerle ni un rasguño al Fenrir, en cambio Akira lo hizo parecer muy fácil, y le pareció injusto que pisotearan la espada que con tanto esmero hizo Vanessa. En la actualidad ella se despierta y por alguna razón siente su cuerpo más ligero. Piensa que de seguro fue obra de Rhys, sin saber que en realidad fue Allen el encargado de curarla. Horas más tarde Noel había terminado la espada, por lo que no perdió el tiempo y se fue al bosque a pesar de que fuera de noche, disculpándose con Allen porque va a usar su espada un rato. Acto seguido ya no dudó en atacar al Fenrir, pero este la golpeó antes de que pudiera hacerlo. En eso Horace se impresiona de que siga de pie luego de recibir un ataque de su bestia. Lo bueno para él es que le ahorró el trabajo de buscarla, y ahora que la mira de cerca recuerda que es la misma elfa que estaba junto con la enana herrera. A Noel le entra rabia con tan solo escucharlo, pero al atacar fue ella la que terminó golpeada. Antes de que el Fenrir se la coma, Horace tiene algo que decirle, le propone que trabaje para él. Al fin de cuentas su poder especial realmente es algo valioso. Menciona que esos son los ojos de la hada soberana, lo que la vuelve una de las 5 personas en todo el mundo que posee ese don, por ende le está haciendo esta propuesta. Además también tiene otra persona bajo su cargo, alegando que es tan compasivo que mantiene a Milen a su lado porque no tiene un lugar a donde ir. Ese cuento Noel no se lo cree, y rechaza rotundamente la oferta, por lo que Horace le ordena al Fenrir que ataque, instante en el que llegó Allen para defenderla. Horace menciona que al parecer juzgó mal sus habilidades, pero le recuerda que no debió dejar sola a la princesa. Mientras tanto Milen se dirigía hacia Rhys para eliminarla, donde cayó en un señuelo de las chicas. De ahí regresamos con Allen, el cual menciona que la chica amazona que se camufla no representa un problema, ya que puso una barrera que anula la invisibilidad cerca de Rhys. Para Horace el hecho de que la descubran tampoco hace una diferencia, y vemos que Milen se estaba enfrentando a Beatriz. En medio de la pelea Rhys le ordenó a Beatriz que no le hiciera daño, lo que provocó que ella fuera derrotada y que Rhys estuviera a su merced, momento en el que la princesa pudo comprobar que esta chica está siendo controlada, aunque por detrás Beatriz se encarga de apagarle las luces. Por otro lado el prota vio que la amazona fue derrotada, algo que a Horace le parece una vil mentira, pero sin importar lo que pase sigue controlando todo porque sin una espada sagrada no podrán herir a su Fenrir, por lo que le ordena a este que ataque. No obstante Allen lo derrotó de un solo golpe, y Horace como todo un cobarde se escapó con vértigo en la cola. Con este problema resuelto Allen cargó con una Noel dormida, donde más adelante fue recibido por Rhys quien se alegra de que ambos se encuentren bien, y posteriormente Noel se despierta penada porque la cargaron sin su permiso. Al día siguiente Milen se liberó del efecto de subyugación del don de Horace, por lo que le piden que hable con libertad. Rhys por su parte no quiere que la juzguen en la capital, después de todo pudo notar que no la atacó por voluntad propia. La chica dice que lo quemaron todo y no tiene a dónde ir, cosa que hizo eco en la mente de Noel. La hizo recordar cuando Vanessa la rescató y le dio un lugar al que pudo llamar hogar. Por eso toma la decisión de liberar a la chica, y tal como su maestra hizo en el pasado, le propone que vivan juntas. Les asegura a los demás que no volverá a intentar algo contra Rhys, y si ese es el caso ella se encargará de darle una lección. Tal empatía causó que la amazona llorara, y para el prota este asunto ya está solucionado, así que fue a arreglar lo único que falta, y una vez en el bosque lanzó un potente espadazo.
A su vez que se nos muestra que Horus no entendía qué clase de poder tenía Allen, como para ser tan superior a ellos, y curiosamente, el ataque del prota iba directo hacia Horus, el cual a duras penas pudo esquivar, pero de la nada una figura extraña se apareció frente a sus ojos, y después Allen llegó viendo que al parecer se le adelantaron. Por otro lado, el ser oscuro le dice al padre de Allen que acabó con Horus para silenciarlo, y el hermano del prota dice que los demonios no son la gran cosa, ya que solo pudo acabar con un general, comentario que no le sentó nada bien al demonio, pero de todas formas les asegura que se encargará de la santa y de la elfa. Los Westphal dicen que se encargarán de la heroína y del arzobispo, y el hermano del prota le pide a su padre que le deje el arzobispo en sus manos, argumentando que no es como el fracasado de Allen. Luego de eso cambiamos de escenario, y se nos muestra un recuerdo de Rhys, donde el carruaje de ella fue atacado en medio de un viaje, y su tío no dudó en defenderla de los monstruos voladores que salieron de la nada. Sin embargo, su fuerza no fue lo suficiente, y las bestias lograron lastimarlo bastante, haciendo que terminara cayendo a un río desde una gran altura, todo eso frente a los ojos de Rhys. Ahora en el presente los protagonistas habían llegado a un pueblo tranquilo, en el cual sus aldeanos estaban preparando las cosas para hacer el Festival de los Espíritus Retornados, una celebración que se hace todos los años para recibir a los espíritus ancestrales. Beatriz no entiende cómo puede ser posible hablar con los espíritus, cosa que a los aldeanos no se les hace raro, así que le dicen que simplemente se disfrazan de espíritus para luego bailar y divertirse. Ahí la princesa les pregunta si conocen a un hombre con armadura plateada, y ellos se disculpan por no ser de ayuda dada que no lo han visto. No obstante, hay algo que inquieta a Allen, y se nos revela que antes de venir, ellos estaban investigando el paradero del tío de Rhys, y fue Noel quien les contó sobre cierto rumor, el cual se trataba de un fantasma que aparece en cierta aldea. También se cree que le guarda un rencor a la familia real, y que lleva una armadura plateada con sangre, cuyo pasatiempo es pasear por la noche en el cementerio. Irónicamente, esa historia dejó muy asustada a Beatriz, por lo que Noel le pregunta si de verdad le dan miedo los fantasmas. Mientras ellas discuten, Rhys decide ir a investigar a esa aldea, y para Allen no es muy descabellado que puedan revivir personas si son demonios. En el presente ellos optan por ir al cementerio que mencionó Noel, idea que a Beatriz no le gusta para nada, asustándose más al notar que alguien estaba detrás de ellos. Se trataba del chico de antes, solo que sus ojos estaban en blanco. Él los guió hasta el jefe de la aldea, ya que no hay otra persona que les pueda dar más información que él, pero como es muy lógico, Allen está inquieto por el comportamiento de este sujeto. Una vez con el jefe, este les dice que esta aldea es muy tranquila, y no han oído nada de esos rumores, aunque para hacer que ellos no viajen en vano, les propone pasar la noche aquí y de esa forma podrían ver el festival de mañana, propuesta que ellos aceptan. Durante la noche Rhys estaba soñando con su tío, y en dicho sueño se nos muestra que Rhys lo quería tanto que lo llamaba padre. Sin embargo, él ya se tenía que ir a una campaña, aunque antes le dio un consejo importante. Le dejó claro que confiar en los demás es algo de suma relevancia, ya que este es el vínculo que conecta más a las personas. En ese momento ella se despierta, y da la casualidad de que por su ventana mira a su tío, así que no perdió el tiempo para ir a verlo de cerca, pero gracias a estar corriendo tras él, llegó al cementerio sin darse cuenta, lugar en el que muchos zombies salieron de sus tumbas. Aunque resulta que todo eso también era otro sueño, y por los ruidos que hizo Allen fue a su cuarto. Ella por la conmoción decidió darle un fuerte abrazo para relajarse un poco, y de esa forma se quedaron un buen rato. Horas más tarde se da comienzo al festival, el cual a simple vista tan solo parece ser algo extraño, pero nada que parezca sospechoso. En eso el tipo raro llegó para ofrecerles que se unan a la celebración, y Rhys le dice a los otros dos que lo hagan. Allen primero usa sus ojos para ver si es seguro, y al saber que no hay problema ambos deciden unirse a la celebración. Seguidamente Rhys escucha la voz de su tío, mas sin embargo a la hora de seguirlo lo perdió de vista en medio de la gente. Debido a eso tuvo que correr hasta poder alcanzarlo en el bosque, donde su tío le dice que es peligroso salir de noche estando sola. Ella le pregunta qué ha hecho durante todo este tiempo, ya que ellos no lograron encontrarlo por ninguna parte, y le responde que todo este tiempo simplemente estuvo odiando a la familia real, y se ocultó con el propósito de conseguir venganza, esto porque el padre de Rhys siempre quiso eliminarlo. Como ella no entiende, él explica la situación. Le dice que el rey tiene como objetivo deshacerse de quienes tienen dones innatos, aquellos que poseen habilidades tan poderosas que pueden ser un peligro para el reino, y entre esas personas también se encuentra la propia Rhys. En cambio su tío quiere protegerla, y le pide que se una a su causa. Ella se disculpa porque debe rechazar su oferta, y aunque sea cierto lo que dice, está segura que dialogando se puede llegar a un acuerdo. Además en el pasado él le dijo que era importante que confiara en los demás. En ese caso él menciona que no hay otra opción, y con su espada le lanzó un corte fulminante, pero afortunadamente Allen intervino salvándole la vida,
y fue capaz de esto dado a que en ningún momento le apartó la vista a Reese. El tipo conoce al prota porque era el prometido de su sobrina, aunque Allen le deja claro que no vino para conversar, y con su mano usó un rompehechizos, con lo cual pudo cortar unos hilos de su cuerpo. Reese se preocupa por su tío, pero este le dice que no se preocupe, después de todo él ya no está con vida. El prota le revela que rompió el hechizo que le lanzaron, y el tío de Reese se lo agradece. Él aprovecha para aclarar que nada de lo que hizo fue por voluntad propia, y los culpables de todo siempre han sido los demonios. Aunque eso de odiar a la familia real sí es cierto, antes la gente intentaba crear problemas con su hermano, ya que él era el segundo hijo en la sucesión, y por eso no le gustaba ser parte de la realeza. Para evitar inconvenientes dejó su puesto en la realeza, y se hizo subcapitán del primer escuadrón de la caballería, aunque la única persona que le traía paz a su vida era Reese. Ahora mismo él no cuenta con mucho tiempo, aunque antes de irse le pide a Allen que cuide de su sobrina por él, a lo que Allen accede sin problemas. El tío comenta que tiene otra petición, quiere luchar con el prota. Eso a Allen le parece muy lógico, al fin de cuentas es para ver si será capaz de proteger a su sobrina. El tío le dice que está en lo cierto, y luego de eso comienzan con el combate. Mientras estaban peleando, Reese recuerda como antes estaba muy segura de que su tío la protegería de cualquier monstruo, y él le decía que la protegerá hasta que alguien más capaz aparezca. Como era de esperar, Allen terminó ganando, y el tío de Reese dice que ahora ya puede estar tranquilo, confesando que para él Reese siempre fue como una hija, y con su último aliento le pide que sea feliz, acontecimiento que le rompió el corazón a la princesa. Al cabo de un rato el jefe de la aldea le pregunta al prota cuándo se dio cuenta de todo. Allen dice que desde el inicio se percató de que él era quien controlaba a los zombies de la aldea, pero tampoco quiso hacer algo al respecto porque no quería involucrarse más. Al fin de cuentas parece que aquí es un lugar tranquilo en el que vivos y difuntos conviven juntos. El señor le pregunta que si acaso tampoco le ve problema de que él sea un demonio, y Allen le dice que tampoco es tan simple como para pensar que todos los demonios son malos, aunque se retracta al ver que él quería usar a los zombies para hacerlo uno de ellos, así que en un par de segundos rompió sus hilos, y posteriormente con su espada lo partió a la mitad, dejando atrás una piedra a la que Allen no dudó en echarle un vistazo. Por otra parte, Brett no podía creer que el demonio volviera a fallar aún con su ayuda, caso contrario al suyo ya que él sí pudo conseguir la cabeza del arzobispo. En otro panorama, Allen se entera de que esa piedra contiene el poder de su hermano, y también está el hecho de que la única parte real del tío de Reese era su cabeza, mientras que en el caso del general fue que la perdió, y todo esto lo hace entender lo que está pasando. Pero sin que se lo espere, la princesa recibe una llamada, en la que le avisan de que el general Cyril ha regresado. Luego de esa noticia vemos un recuerdo de Brett, precisamente el momento en el que su preciada madre partió de este mundo, y él confiesa que desde ese instante no ha dejado de sentir miedo. Aparte, su padre empezó a verlo con desprecio y lástima, y la cereza del pastel es que las sirvientes decían que Allen era maravilloso, no como Brett que solo se la pasaba jugando, abriendo paso a un sentimiento de odio por esas comparaciones. En la actualidad él fue a donde su padre, quien estaba contento porque ya comenzará su guerra contra el reino y los dioses, noticia que también emociona a Brett, porque se considera el único capaz de gobernar este reino. En lo que eso pasa, en el reino ya había corrido el rumor de la reaparición del general, a la vez que se extiende la preocupación hasta cierto punto. Se cree que alguien lo debe estar provocando adrede, y con respecto a la opinión del capitán Edward, a él le da igual si es un impostor o un fantasma. Eso no cambia el deber de la caballería, que es proteger al reino. Además es lo que deseaba Cyril, quien fue una persona que protegió al reino durante mucho tiempo. Más adelante en un callejón se toparon a un extraño, aunque se tranquilizan al ver que solo era el arzobispo, el cual le pide a Edward que lo acompañe para contarle un secreto, y este último acepta ya que ocupa conseguir información. Su escolta Clark obviamente ve peligroso que vaya solo, a lo que Edward dice que no se preocupe, intentará regresar lo más pronto posible. Después el capitán fue llevado a una sala de entrenamiento, y de la nada el arzobispo ya había desaparecido, donde el que aprovechó para atacarlo fue el padre de Allen, y a Edward no se le hace raro porque solo a Craig se le ocurre pelear sin avisar. Ahora quiere que le dé explicaciones de esto. Craig únicamente le dice que ya tienen al arzobispo, y cuando se lanza al ataque recuerda que ambos se han enfrentado varias veces aquí, pero desde que perdió a su amada ya no necesita a este mundo. Por otra parte, Brett recuerda el momento del funeral de su madre, donde él le preguntó a Allen el motivo para que ella estuviera durmiendo tanto, y este sincero le dijo que había perdido la vida, algo natural que les pasa a todos los seres del mundo. Pero mientras Allen estaba sereno, Brett se encontraba devastado por la pérdida de su madre. Al caer la noche, Brett le preguntó a Allen si él es un fracasado, a lo que el prota le dijo que no, y que la opinión dañina de los demás no tiene ningún valor,
aunque Brett no le creyó debido a que su padre le ha dicho que sí es un fracasado. Sin embargo, eso cambió cuando él subió de nivel y su padre empezó a elogiarlo. En cambio, el desprecio pasó a Allen. Eso al pequeño Brett no le gustaba. Sin embargo, detestaba más el hecho de que Allen ni siquiera se inmutaba cuando lo llamaban fracasado, por lo que le decía que a pesar de ser el hermano mayor, no es digno de ser líder de la familia en un futuro. Seguidamente regresamos a la actualidad, momento en el que recibe la visita de un sujeto encapuchado, que le pregunta a Brett cómo va su tarea, a lo que este responde que va excelente. Utilizaron al arzobispo para traer al capitán Edward, ya que su don es demasiado problemático. Tiene la absurda capacidad de anular a otros dones en un radio determinado. No por nada lo apodan el desastre, dado a que en un combate es casi imposible de vencer. La buena noticia para ellos es que están seguros de que Craig se encargará de Edward, pero en el peor de los casos, Brett cree que puede poner en marcha el plan con su habilidad especial, además sin ser afectado por el don de Edward. Por el lado de los encapuchados reportan que ya encontraron a la heroína, por lo que es tiempo de comenzar con la operación, aunque le reiteran a Brett que más vale que no falle, y él le dice que no piensa hacerlo porque él no es un fracasado. Mientras tanto, Akira iba por la ciudad junto con la niña, teniendo como propósito conseguirle un hogar para que pueda vivir a salvo. Sin embargo, Akira ya se percató de que la están siguiendo, de modo que fue a un lugar apartado para decirles que se muestren de una vez. Como respuesta, 4 encapuchados salieron a darle la noticia de que hoy será su último día. Los tipos son conscientes que bajo circunstancias normales no podrían vencerla, pero ahora ella tiene a esa niña, y no es que tengan planeado atacarla. En su lugar activan un sello de su cuerpo, sello que todos los de aquella aldea tenían, cuya función es hacer que la persona haga como combustible explosivo, y solo necesitan una bola de fuego para que explote. Pero aún sabiéndolo, Akira no se apartó de ella, porque eso no es lo que haría una heroína. Cambiando de ubicación, vemos que Clark junto a otros soldados iban en busca de su capitán Edward. No obstante, el camino es interrumpido por otro encapuchado, y Clark ordenó que no atacaran, esto porque se dio cuenta a simple vista que no podían vencerlo. El sujeto les deja saber que no les hará daño, más bien les cuenta la verdad sobre este mundo. Mientras tanto, el arzobispo y el general Cyril se presentan ante el pueblo, pero en realidad ellos no eran más que marionetas siendo controladas por Brett. El arzobispo le dice a las personas que este reino les está mintiendo, los dones no son bendiciones, y si lo piensan bien, su don hace que sus vidas tomen una dirección sin importar lo que deseen. Prácticamente los dioses usan ese método para controlarlos a su gusto, pero existe una forma de solucionarlo, que es abandonando los dones, y solo de esa forma podrán alcanzar el futuro que ellos mismos desean. Aún con eso, la gente no estaba muy convencida, por lo que ahora es el turno de Brett para actuar, y muchos lo reconocen por ser parte de la nobleza. A continuación, él les muestra una forma de vida mágica, el cual a partir de este momento será su aliado. Esto compensará la falta de dones para que el reino siga estando protegido, ya que eso tiene la fuerza de 10.000 soldados. La gente ahora empieza a creerles, además ellos dicen que la habilidad de marioneta de Brett puede sacar las habilidades que tienen adentro, lo que les puede dar un poder mucho mayor al que tienen con sus dones, creando así una nueva era para los humanos. La pregunta que ahora tiene la gente es qué pasará cuando la vida de Brett llegue a su fin. Brett les dice que ya había pensado en ese problema, y para ello les muestra el ser que les va a ayudar, pero la gente se asusta al ver que es un demonio. Brett menciona que no hay motivo para estar en pánico, ellos ya tienen un acuerdo de cooperación con los demonios, y de hecho fueron los demonios quienes le contaron la verdad del reino, y serán ellos quienes les ayuden a reemplazar sus dones, por lo que exclama que ya es hora de que sean libres, cosa que dejó convencido a todos los presentes, panorama que deleita al hermano de Allen. Por otro lado, Edward y Craig seguían con su lucha, aunque Craig era el que tenía la ventaja. Edward está seguro de que anuló su don, pero esta fuerza debe ser a causa de su nivel. Craig le dice que está en lo cierto. Durante mucho tiempo solo le pusieron atención a los dones, sin saber que lo más importante es el nivel. Subir de nivel significa subir el estado del espíritu. Es como que te vuelvas superior, y podrías llegar al punto en el que no sería imposible eliminar a un dios. Regresando con Clark, a él no le importó esa historia, y prefirió luchar porque eso es lo que haría un verdadero caballero. Siendo así, el encapuchado no dudó en eliminar unos cuantos de sus compañeros, causándole de paso una gran herida a Clark. Sin embargo, este seguía sin rendirse, ya que los de la caballería son obstinados, y de la nada una mujer le dice que está en lo correcto, y resulta que esa mujer era Beatriz. Con respecto a Edward, este ya ha sido derrotado. Hay un encapuchado llegó al lugar, por lo que Craig le pregunta si ya se encargaron de la heroína, pero el sujeto más bien la atacó sin previo aviso. Esto porque el encapuchado en realidad es Akira, la cual recuerda que en aquel momento se salvaron por una barrera, algo que fue obra de Allen, quien modificó el sello de la pequeña antes de separarse. En paralelo a esto, Brett estaba eufórico con su éxito, pero su expresión cambió de un segundo a otro, y es que el fracasado de su hermano también estaba presente.
Antes de ver la reunión de los hermanos, volvemos con Beatriz, la cual pregunta el motivo como para que los Westphal y los demonios estén confabulados, y el demonio accede a contárselo porque está seguro de que la va a eliminar, pero lo que no sabe es que un invisible Mylene lo está transmitiendo a toda la población. El demonio cuenta que las personas con dones poderosos como el general o la princesa no eran más que estorbos para sus planes, y uno de sus objetivos es engañar a las personas para que renuncien a sus dones por voluntad propia. Como era de esperarse, el hermano de Allen se enoja de que se estén interponiendo en sus planes, pero como eso último lo dijo en voz alta, la gente ya confirmó que en efecto los querían engañar. La situación para Brett empeora cuando la princesa llegó para decir que el ataque hacia ella fue cierto, y de hecho lo hicieron con una bestia de roca como esa. Ya para este punto a Brett no le importa nada, así que empieza a manipular a los soldados para que pasen a la ofensiva, cosa que Allen contrarrestó sin problemas. Siendo así, Brett recurre a los monstruos de piedra, por lo que Allen piensa que en cierta parte es su culpa por no cuidar a Brett como se debía, y por lo mismo decide que va a detenerlo. Brett, debido a la rabia, se lanzó sin pensarlo 2 veces, y para Allen fue sencillo dejarlo fuera de combate con tan solo un golpe. Con ese problema menos, se le pide a Rez que se encargue de este lugar, ya que irá a detener a su padre. En otro panorama, las chicas estaban combatiendo contra el demonio, donde este ya se percató de que la chica es la hija de Horus, y para no arriesgarse con esa habilidad tan problemática decide retirarse, pero ellas reaccionaron rápido y lograron eliminarlo antes. Clark les agradece por su ayuda, y además quiere hacerles unas cuantas preguntas, aunque Beatriz lo pospone dado a que hay más puntos que están siendo atacados, por lo que Clark se ofrece para colaborar con esa tarea. No obstante, hay una buena noticia que no se esperaban, pues Noel previó esta situación y trajo consigo un montón de espadas. Moviéndonos de escenario, vemos que Akira está teniendo problemas, puesto que las habilidades de Craig son anormales, y Edward revela que su don se llama Enterrador, el cual le permite ver el futuro. Su debilidad es que necesita mucha concentración y no se puede usar tanto tiempo en combate, pero como lo ve desquiciado le recuerda que Mariel nunca hubiese deseado esto. Craig confiesa que aún no deja de recordar el cuerpo sin vida de ella, y a pesar de que intentó cambiar el futuro múltiples veces, el resultado siempre fue el mismo, así que considera que la vida de Mariel solo fue un juego para los dioses. Pasa y acontece que el don de ella era Madre Sagrada, don que le concedió el destino de dar a luz a un héroe. Sin embargo, el primer hijo que tuvieron ni siquiera tenía un don, lo que significa que la pérdida de su amada fue totalmente en vano, y si los dioses ya lo tenían planeado, él se asegurará de eliminarlos junto a este mundo. Desde el punto de vista de Akira, él simplemente no puede aceptar la pérdida de un ser querido, instante en el que Craig ya perdió su cordura, y con una especie de contrato obtiene más poder a cambio de su fuerza vital, lo que le dio una potencia que incluso superó a la de Akira. Edward, angustiado, se percata de que ese poder es el de los demonios, y por lo tanto le pide que se detenga, ya que si lo sigue usando no volverá a ser el mismo, algo que a Craig no le importa, y procede a sumergir a Edward en la total oscuridad, de modo que al estar aturdido no se le hizo difícil atravesarlo con su espada. Akira le pregunta que si acaso se volvió completamente loco, a lo que Craig responde que no le interesa si lo está, lo único que sabe es que ahora le toca deshacerse de la heroína, pero cuando está a punto de hacerlo aparece Allen repeliendo el ataque, a la vez que su padre mira gracioso que la persona que apareció es el fracasado de su hijo, aunque la verdad Allen tampoco es que deseaba venir. En ese caso su padre lo va a desaparecer más rápido, pero se impresiona al ver que resistió la oscuridad como si nada, por lo que le pregunta extrañado quién rayos es, a lo que Allen responde que tan solo es un fracasado, aunque eso no significa que va a ignorar a las personas en peligro. Además, su madre tampoco hubiese deseado esto, enojando más a Craig por haber mencionado a Mariel, y esta vez la oscuridad sí fue lo suficiente como para sumergirlo, donde Allen compara la sensación con la de estar en una desesperación sin fin. De la nada también se le vienen recuerdos del pasado, desde que perdió a su madre hasta que era un recién nacido, a su vez que todas las cosas que han pasado recientemente, y sobre el hecho de que no puede dejar de ayudar a las personas, determinación que le sirvió para liberarse de la oscuridad, y de inmediato usa el florecer de 100 flores, ataque que causó estragos en el cuerpo de su padre, dejándolo sin más opción que activar un poder que se desborda por completo, tanto así que cubre el cielo del reino. Aunque Rez le dice a la población que se calme, ya que está segura de que Allen se encargará de esto. Por cierto, Allen mira con atención al torbellino, diciendo que va a detenerlo, y activando su técnica definitiva llamada destello, se lanzó directo al torbellino, donde pudo ver toda la ira que estaba consumiendo a su padre. Allen admite que él también se equivocó por ignorar los problemas que atravesaban, así que le da las gracias a su padre por hacerle ver sus errores, procediendo a darle la estocada final. Craig todavía siente que Allen es un fracasado, pero al menos ya cumplió con su destino, y con sus últimos alientos siguió llorando la pérdida de su amada. Más tarde el rey felicita a Allen por su ayuda, y como recompensa le da el título de Duque Westphal, pero el prota lo rechaza.
respuesta que el rey ya se esperaba. Después de todo, su hija le ha contado mucho sobre Allen. Por otro lado, Allen junto con Mylène y Noel se iban a ir de viaje al que por cierto también se le une Rhys. Además, esto también lo hace por sus nuevas tierras, ya que ahora tiene un nuevo nombre. A partir de hoy se llamará Rhys Westfield. Prácticamente todo lo que tenían los antiguos Westfield pasó a ser de ella. En eso Noel nota que no viene junto a Beatriz, a lo que Rhys explica que eso es gracias a que Beatriz es parte de la guardia personal de la familia real. Y como Rhys ya no forma parte de ellos, significa que Beatriz no trabajará para Rhys, aunque está haciendo lo que sea para que la dejen acompañarla, pero por los momentos Rhys irá sola. De todas formas se siente muy segura al lado de Allen, declaración que la alegra ya que le gusta saber que hay personas que confían en él. Y mientras ella lo toma del brazo para que caminen, dice que el reino le dio una fortuna que le hará vivir una vida tranquila. No obstante, se nos muestra que en alguna parte de este mundo, alguien nos está observando y tiene los mismos ojos que Allen, la cual no entiende por qué el prota se tomó la molestia de reencarnar. Ahora se nos muestra cómo fueron los últimos momentos del protagonista en su vida anterior, donde un ángel estaba llorando porque no lo convirtió en un héroe para que se sintiera de esta forma. Él le dice que no se preocupe, ya que todo pasó por su propia culpa, pero ella seguía llorando porque gracias a él se salvaron muchas personas, y debido a que fue exactamente el héroe que deseaba, le dio permiso para que le pidiera un deseo. Pero una vez más nos dejan con esa duda. Mientras tanto, él recibe los buenos días por parte de Rhys, quien incluso ya le tiene preparado el desayuno. Las demás chicas también llegan, aunque Rhys no esperaba que Noel apareciera con poca ropa, a lo que ella no ve problema ya que Allen la ha visto en peores momentos, una información que no le cayó bien a Rhys, y no dudó en reclamarle al prota por eso. Al final tan solo fue que una vez Noel tenía calor en la forja y se quitó un poco de ropa. Con eso claro, ella le pide a Allen que termine de comer rápido para que vaya a probar su nueva espada. El problema para Rhys es que él le había dicho que le ayudaría con la burocracia. Aparte, con Mylène también había quedado en dormir una siesta con ella. Él ni siquiera recuerda haberles prometido todo eso, pero como si no fuera suficiente, la chica del gremio llegó para avisarle que tenía mucho trabajo pendiente. Por ese motivo se lo quiere llevar ahora mismo, aunque las demás no la dejan ya que también tienen planes aquí, y debido a que no se ponían de acuerdo, empezaron a tirar el cuerpo de Allen para ver quién se lo quedaba, poniéndolo incómodo porque siente como si su opinión no les importara. Luego de unas horas él estaba agotado por haber cumplido con la petición de todas, pero al menos piensa que está viviendo en paz. Después fue a avisarles que viajará al Imperio, le viene bien un cambio de aires, además que tal vez encuentre un lugar en donde pueda vivir. Noel menciona que el Imperio Víctor está en una tregua, pero sigue siendo una potencia vecina de este reino. Ahí podrá aprender bastante ya que muchos enanos forjadores viven en el Imperio. Allen entiende que prácticamente se está invitando sola, por lo que ella le pregunta qué tiene de malo si va con unas compañeras, y al final terminó convenciéndolo de que las deje acompañarlo. El inconveniente que ve Allen es Rhys, ya que ella dice que debe trabajar en el ducado, pero ahí se le ocurre una buena idea, que es dejar a Beatriz a cargo de todo. Esto lo ve como una oportunidad porque el Imperio sigue queriendo unificar el continente. Hace medio año, el caos del reino les brindó la oportunidad perfecta, pero no hicieron nada. Y como ahora ella es la cabeza del ducado Westfield, tiene que saber qué es lo que pasa dentro del Imperio. En cuanto a Beatriz no pasa nada, dado a que ella le dijo que estaba más confiada en saber que Allen la acompañaba, de modo que Rhys cuenta mucho con él. Horas más tarde Noel se despierta, ya que están pasando por un camino que parece carretera latinoamericana, debido a que estaba llena de agujeros que hacían temblar el carruaje, pero ellas dos se quedaron sin palabras al ver que Mylène seguía durmiendo como si nada. De repente Allen detiene el carruaje, puesto que habían lobos de arena, los cuales son famosos por no dejar con vida a nadie que se los topa. Pero eso a Allen no le importa y se los despacha en un par de segundos, algo que al fin de cuentas no las extraña tanto porque se trata de él. Aunque a la hora de continuar el viaje, él se pregunta quién estará manipulando las cosas en esta ocasión, y es que la ubicación de los lobos era demasiado oportuna. Tiempo después llegaron al Imperio, donde lo primero que salta a la vista es que es una ciudad muy transitada, pero Allen pone suma atención en otra cosa, pues hay una cantidad de soldados que no es normal. Mientras iba pensando se tropezó con una chica, viendo con sorpresa que se trataba de Henriette. Él no entiende qué es lo que hace la hija del marqués por la calle y sin escolta, a lo que ella sonrojada responde que eso no le incumbe, más importante aún quiere que la suelte. En eso Rhys la reconoce como Henriette Linkbeast, perteneciente a la familia Linkbeast. De igual forma ella reconoce a Rhys como la nueva cabeza de la familia Westfield, preguntando qué es lo que hace aquí. Rhys contesta que solo vino para hacer turismo, mientras que Henriette no puede creer lo mal que miente. Pero dejando eso de lado, les advierte que el Imperio está en un estado muy delicado, en el que cualquier cosa podría ponerlo patas arriba, así que deberían regresar a su reino antes de meterse en problemas.
Además también los lobos oscuros están en marcha, la cual es la unidad más temida del imperio. Ahora sin nada más que decir se marcha, a la vez que las chicas piensan que en verdad tuvieron mala suerte con venir en un momento así. Allen decide seguir a Henriette, ordenándole a las demás que se queden aquí por un tiempo. Al llegar con Henriette lo primero que le pide es hablar, y le pregunta si la advertencia se las dijo como Henriette o como la discípula de la diosa. Ella le contesta que en sus vidas anteriores al ser la discípula de la diosa le decía qué hacer, pero ahora simplemente es Henriette, incluso sus poderes divinos están limitados. Él no entiende cómo es que también llegó a este mundo, y ella sonrojada dice que al parecer su destino es atraer problemas, por lo que puede ver esto como un servicio extra. Allen lo interpreta como si ella estuviera preocupada por él, mientras que Henry le ordena que se largue para que pueda vivir su vida pacífica. Allen obedece su orden, pero antes de irse le da las gracias. Más adelante él mira un alboroto, y cuando va al lugar se topa con un sujeto que iba huyendo, de modo que lo detuvo noqueándolo de un simple golpe. No obstante, el tipo comenzó a emanar un aura siniestra para luego perder la vida. Allen cree que es muy evidente que es obra de los demonios, aunque tiene tan mala suerte que los soldados llegaron más rápido de lo que pensaba, y le preguntan qué es lo que acaba de pasar. Allen alega que tan solo se defendió cuando lo atacaron pero no lo eliminó, pero para la chica la escena le muestra otra cosa, preguntándole cómo es que lo eliminó sin armas ni don, y se dio cuenta de que él no tiene don porque resulta que el don de ella es ver los dones de los demás. Ahora quiere saber si él tiene relación con los demonios, ya que ellos usan poderes que no son dones, y por lo mismo no puede ver sus habilidades. Él le deja claro que no es un demonio, algo que sirve de poco dado a que ella no le cree, y por lo tanto no puede dejarlo suelto. Esto para Allen es un problema, porque si pelea se enemistará con el reino, y si huye lo estarán persiguiendo para complicarle la vida. Cuando la chica lo iba a retener, él desaparece, haciéndola dar la orden de buscar en cada parte del imperio, diciendo que la gente no puede enterarse de esto. Por otro lado vemos que fue Mylene quien ayudó a Allen, donde también aparecen las demás junto con Henriette. Rhys cuenta que Henriette llegó cuando estaban preocupadas al ver que él no regresaba, y ella de una vez pidió la ayuda de Mylene. Esto para evitar el poder de la caballera, ya que el don de Mylene es la imitación, cuyo origen viene de los poderes demoníacos, así que él felicita a ambas por esa jugada tan buena. Quien no está contenta es Henriette, ya que él se metió en una situación muy grave. En este instante las carreteras han sido bloqueadas, lo que lo deja sin poder salir del imperio, ni siquiera con la habilidad de Mylene gracias a que esos caballeros no caerán dos veces en el mismo truco. Allen ve como única opción a Henriette, y lo irónico es que a pesar de su actitud ella sí tiene una idea. Al rato se los llevó a su mansión, donde fueron recibidos por el mayordomo de Henriette, quien el prota reconoce como Silas. Así acontece que él era el jefe de los mayordomos cuando a Allen lo echaron de la casa. Silas cuenta que los sirvientes renunciaron como rebelión en contra de los Westfield, y fue Henriette quien los acogió en ese entonces. Ella por la vergüenza pide que dejen de hablar de eso, y los hace pasar a la mansión, diciéndoles que se pueden relajar ya que vive sola. Revela que es hija única, y que sus padres desaparecieron hace mucho tiempo. Tal parece que perdieron la vida en un accidente. Seguidamente el prota quiere saber qué es lo que pasa en este imperio exactamente, y ella responde que eliminaron al emperador hace un año, por eso no ayudaron al reino en su momento porque ya tenían varios problemas internos. Por cierto, Noel le pregunta si está segura de contarles esto, al fin de cuentas apenas se acaban de conocer, y Henriette menciona que está segura de que no lo andarán contando. Una vez en la noche Henriette va donde Allen, el cual le pregunta si esto es obra de los demonios. Ella dice que es lo más probable. Los únicos que podrían eliminar al emperador sin dejar rastro son los demonios o él. Ella misma también se incluye, pero no le ve un beneficio como para hacerlo. Él le pregunta cuánto tiempo lleva observándolos, ya que sabe que los ha estado viendo durante mucho tiempo. De lo contrario no hubiera contratado a los sirvientes que echó su familia. Además se toparon apenas llegó al imperio, algo que es demasiada coincidencia. Dada la situación, ella decide retirarse, donde se nos muestra alegre porque él es feliz. En sus vidas pasadas fue testigo de cómo se convirtió en un héroe con un corazón puro, y por eso le dolió bastante al ver el desprecio que recibió por parte de la gente. Le rompieron el alma por el simple hecho de ser muy fuerte. Al tenerla tan angustiada decidió reencarnar en este mundo. Su deseo era que él no volviera a pasar por eso en esta vida, así que siempre estuvo velando por su bienestar, y se alegró bastante cuando él conoció a alguien que sí pudo hacerlo feliz, aunque también sintió un poco de tristeza de que esa persona no sea ella. Al día siguiente Noel no podía soportar tanto aburrimiento, y está muy insistente preguntando en dónde están los enanos, porque ya quiere ver una herrería y forjar una espada. Henriette le recomienda que lo olvide, debido a que la ciudad está bajo una vigilancia estricta. Eso hace que Noel no aguante las ganas de forjar, así que en un ataque de locura empezó a crear una espada invisible. Allen le recuerda a Henriette que los soldados lo buscan a él, y por lo tanto no debe haber problema con que Noel salga a la ciudad.
siendo algo que Henriette no puede negar, poniendo muy contenta a Noelle ya que sí podrá ir a donde los enanos herreros. Después ella fue acompañada por Mylène, quien hará de su guardaespaldas, y así es como terminaron yendo a las herrerías y pasaron un buen rato juntas. Es ahí cuando Noelle nota que en esta ciudad hay muchos elfos que se le quedan viendo, lo que la hace pensar que es demasiado atractiva. Mylène espanta a unos sujetos para que no se le acerquen, pero al voltear a verla ella ya estaba rodeada, por lo que de una vez regresaron a la mansión, aunque Noelle se sincera diciendo que tampoco se sintió mal con eso, y para Rhys no es de extrañar ya que Noelle realmente es muy atractiva. De repente Henriette les apaga el momento, y le dice que no todo es como parece, preguntándole a Noelle si quiere saber más de sí misma. Ella le responde que sí, pero lastimosamente no recuerda nada de su niñez. En ese caso Henriette le pide que la acompañe, irán al bosque élfico. Noelle no entiende por qué no puede ver ningún bosque, a lo que Henriette le dice que espere, y haciendo algo con sus manos los lleva al bosque élfico. Rhys no entiende cómo es posible si hace unos segundos estaban en la mansión. Henriette le revela que siguen ahí, únicamente están en otra dimensión, y los elfos lo hicieron para evitar que la gente descubra su hogar, evitando así ataques enemigos. Además, al que sale del bosque le borran la memoria sin excepciones, aunque Henriette sí tiene permiso para entrar y salir cuando lo desee. Noelle cree que ese es el motivo por el que no recuerda nada. Allen se sorprende porque ni siquiera pudo sentir la barrera de los elfos, por lo que le pregunta a Henriette si está relacionada con esto, a lo que ella confiesa que les ayuda un poquito. Sin nada más que decir se adentran al bosque, donde Noelle siente como si toda su vida hubiera pertenecido a este lugar. En eso muchos elfos aparecieron para rodearlos, pero Allen avisa que ellos al parecer no son hostiles, y Henriette menciona que eso es obvio, después de todo su reina ha vuelto. Los elfos le dan la bienvenida a Noelle, y dicen que han estado esperando su regreso con muchas ansias. El prota ahora entiende que los ojos de Noelle son los ojos del rey de las hadas. Henriette comenta que solo la familia real tiene los ojos de Grahamside, el hada soberana. Ese es un don muy especial, más aún si se tiene en cuenta que el linaje real está casi extinto, y gracias a eso es que los elfos consideran que Noelle es su reina. Uno de ellos se presenta como Percival, y es el regente real. Noelle apenada dice que no tienen que tratarla como su reina. Siendo así, Percival se disculpa por apresurar su decisión, y ahora los invita a dar un paseo por el bosque. Una vez en el asentamiento, Allen mira que los elfos son tan libres como dicen, mientras que Rhys se impresiona porque ellos tienen muchos artículos humanos. Percival iba a decir algo sobre Henriette, pero ella lo detiene, así que en su lugar quiere saber qué es lo que opina Noelle sobre esta forma de vivir. Sin embargo, ella le recuerda que aún no es su reina. Seguidamente unos niños llegaron con unas bellotas como regalo, y ella las acepta muy encantada. Percival les dice a los niños que Noelle está muy ocupada, y les pide que se vayan a otro lado, y los niños aceptan, aunque Percival cree que Philip también debería obedecer. Ese es el niño que los estaba siguiendo para ver de cerca a la reina. Philip cree que es injusto que Percival lo mande a jugar cuando los demás sí pudieron hablar con ella, y exclama que ellos son malos, pero antes de que siga Percival lo calla, lo que provoca que Philip se vaya muy enojado. Noelle no entiende a qué se refería con eso de los malos, a lo que Percival responde que no es nada, y lo sigue guiando por el bosque. En paralelo a esto, la chica soldado, que por cierto se llama Lisette, se reúne con un tipo para ver si puede encontrar la entrada al bosque élfico, a lo que Oswald contesta que los elfos son muy escurridizos. Ella dice que cualquiera se alejaría de él ya que apesta sed de sangre, por lo que él se enoja recordándole que es una criminal que rompió el peor tabú del imperio. Lisette con su espada le pide que no cometa ningún error con su tarea, mientras que él cree que no debería enojarse tanto, y antes de que se vaya Lisette le recomienda no complicar las cosas volviéndose loco. Por otro lado, todos se la estaban pasando bien en el bosque élfico, momento en el que Percival le cuenta a Allen que para aquellos que viven tanto, esta última década sin rey se les hizo corta y a la vez larga. Al fin de cuentas, a los elfos les cuesta vivir sin un líder, ya que ellos crecen gracias a su monarca, por lo que sin un rey no solo dejan de crecer, sino que tampoco pueden procrear. Por ello este pueblo lentamente se enfrenta a la extinción, pero lo que les devolvió la esperanza fue Henriette. Ella le contó sobre una elfa apasionada por la herrería, algo que le pareció raro porque los elfos no tienden a ejercer ese trabajo, y su impresión aumentó cuando Henriette le reveló que Noelle posee los ojos del hada soberana. Por si fuera poco, Henriette también hizo otras cosas por ellos, y es que como siempre han estado evitando el contacto con los demás seres, ella les traía regalos de otras culturas cuando podía, haciendo que aquellos que no han salido del bosque pudieran entender un poco del mundo exterior. Como resultado, muchos han logrado ir a otras ciudades humanas, y Percival dice que Henriette nunca se queja y siempre ayuda a los demás, haciendo que Allen piense que ella no ha cambiado a pesar de haber reencarnado. Por cierto, pregunta si fue Henriette quien trajo a los niños demonio. Percival se impresiona de que se haya dado cuenta, ya que solo los más hábiles pueden notar el aura de un demonio. Allen le asegura que no tiene ninguna enemistad con los demonios, más bien tiene curiosidad de cómo los elfos terminaron viviendo con los tan odiados demonios.
Percival relata que hace 3 años Anriel les pidió que cuidaran a esos niños sin familia, y como era de esperar, muchos no estaban de acuerdo porque los elfos no se mezclan con otros seres, pero Anriel les dio una idea que los hizo cambiar de opinión, la cual consiste en que si viven con otros seres tal vez pueden crecer sin un rey, aunque siempre hay quienes siguen sin aceptarlo, y eso es algo que han estado intentando cambiar. Al rato Noelle estaba cansada porque durante todo el día los elfos la han dejado sin espacio, y cree que deben contenerse un poco a pesar de que la vean como su reina. Mylène de manera triste le pregunta si piensa convertirse en la monarca de ellos, y Noelle responde que aún no se decide. Allen recomienda que descansen por hoy, por lo que todos se van a dormir, instante en el que Allen le da a entender una cosa a Henriette. A los minutos Noelle estaba pensando en qué hacer, y recuerda que ya cumplió con la meta de Vanessa, que es forjar una espada mejor que una divina, y justo ahí se percata de que luego de eso no se propuso otra meta, incluso no sabe por qué ha estado viajando con Allen y los demás. Para despejar su mente salió al bosque, donde comprende que llegó hasta aquí sin entenderse a sí misma. Mientras tanto Allen la estaba viendo por su ventana, y a la habitación también entra Henriette, quien supone que la mirada que le dio anteriormente fue para que viniera. Él confiesa que deseaba hablar a solas con ella, y ella sonrojada dice que no está familiarizada con estas cosas, así que le pide que sea amable al enseñarle. Allen le informa que ya puede irse, haciendo que ella le pregunta que si acaso no es capaz de captar indirectas de una mujer tan bella, mientras que él le dice que solo es linda por fuera. Pero Henriette deja ese tema de lado y le pregunta el propósito para haberla llamado. Allen quiere saber por qué los elfos acogieron a los 2 demonios. Ella dice que hay mucho que aún no le ha contado sobre los demonios. En primer lugar, no son una especie ni nada por el estilo. Explica que cuando alguien se enoja con los demás y les desea lo peor, la voluntad del mundo lo reconoce como un demonio. Pero la excepción viene cuando los niños nacen de padres demonios. Apenas nacen se los odia como si realmente fueran demonios, y se ven obligados a pelear para poder sobrevivir. Aquellos que logran pasar por todo eso, se convierten en los más fuertes. Eso se vuelve un círculo vicioso interminable, y ella considera que es imposible que los niños escapen por su cuenta. Y en cuanto a los niños que vio, los encontró cuando estaban a punto de ser eliminados. Con eso él ahora entiende todo y cree que ser muy compasiva es muy típico de ella. A la mañana siguiente fueron a un lugar hermoso, donde Henriette notó que Noelle no había dormido mucho, por lo que le deja saber que no pasará nada si rechaza el trono, ya que ellos están buscando una forma de vivir sin un monarca, de modo que puede elegir lo mejor para ella. En eso los niños demonios le trajeron una piedra brillante como regalo, el cual es su tesoro. Henriette dice que es una piedra espiritual, esa es la cristalización del poder élfico, y se puede usar en la alquimia. En eso llegó Philip despreciando el regalo, ordenándoles que no se acerquen a la reina de los elfos, una acción que hizo llorar a los niños, y cuando Philip se va, Percival se disculpa por ese acto tan vergonzoso. Henriette dice que no solo los elfos odian a los demonios, sino que otras especies también lo hacen, por ende irá a encargarse de una cosa. Poco después llegó donde Philip, y le deja claro que estuvo muy mal lo de antes, y le pregunta qué tiene de malo que sean demonios, o que si acaso esos 2 niños le hicieron algo malo, a lo que él responde que no. Henriette le cuenta que ellos solo quieren ser amigos de la reina, que es exactamente lo mismo que él desea, y en ese caso él puede ser amigo de esos 2 niños, así que le pide que los trate bien ya que ellos son menores que él. Cuando ella se va, él decide ir a disculparse con esos niños demonio, pero eso se lo impide Oswald, quien a punto de espada le pide que le enseñe el camino hacia el bosque de los elfos. Por el lado de los protagonistas, ellos estaban deleitándose con la comida que les dieron los elfos. Ahí Henriette pudo notar que Noelle estaba muy preocupada, y a Allen no se le hace raro, ya que nunca esperó que le pidieran ser la reina de los elfos, pero la última palabra la tiene ella misma, así que ahora lo importante es comer, aunque la verdad es que Noelle estaba con esa cara porque deseaba comer carne. Horas más tarde Henriette se despide por el momento, esto porque piensa aprovechar el viaje a su mansión para pasar buscando a Philip. Cuando ella se va, Percival le cuenta a Allen que uno de los elfos salió y no ha vuelto, y únicamente espera que ese niño Philip no se haya metido en problemas. Tiempo después, Henriette no podía encontrar a Philip, mientras que Mylène observa que estos elfos son unos vagos perezosos. Hasta Rhys le pregunta a Percival que si acaso estos elfos no saben lo que es trabajar. Él cree que esa ya es su naturaleza, pero en su defensa dice que no les hace falta trabajar. Les revela que los elfos viven más que otras especies, así que su forma de vivir en el tiempo es muy distinta, y como resultado el valor del trabajo es diferente para ellos. En este caso Allen pregunta si no se les hace rara a Noelle dado a que es una elfa obsesionada con la forja. Mylène también quiere saber cómo le hacen para cocinar. Percival dice que la comida no es un problema, en cuanto lo desean el bosque comparte sus frutos con ellos, y eso es porque el bosque es parte de ellos, y ellos son parte del bosque. Ellas eso no lo entienden muy bien, pero en resumen creen que él se refiere a que este bosque es increíble. Allen con ayuda de sus ojos mira que los elfos y el bosque se funden,
Percival no esperaba menos de él. Revela que tras perecer vuelven al bosque y cuidan a sus descendientes con el propio bosque. Eso le hace ver a Allen que este lugar de verdad es impresionante, mientras que Percival quiere saber la opinión de Noel acerca de la vida aquí. Aunque antes de que ella responda, Allen pregunta si también puede vivir en este sitio. Ya de por sí estaba buscando un lugar tranquilo, y este lugar le parece perfecto. Percival dice que para que se pueda quedar primero los elfos tienen que aceptarlo como uno de los suyos, y el problema es que ni ellos saben qué debe hacer para conseguirlo, debido a que el bosque lo decide todo. En ese caso, Noel no entiende cómo es que los niños demonios sí pueden estar aquí, y Percival le recuerda que Henry los trajo para que los cuiden solo temporalmente. Siendo así, al prota se le ocurre quedarse por un tiempo, y con eso Percival no ve ningún inconveniente. Primero que todo, Allen quiere saber que es un tiempo para ellos, a lo que Percival responde que apenas unos 100 añitos, dejando sin palabras a las chicas porque eso es mucho tiempo. En ese instante el bosque le dice algo a Percival, así que él le responde que se hará cargo de ellos. Les avisa a los demás que tienen visitas de alguien que el bosque no reconoce, pero también pide que no se preocupen, y se disculpa con su reina Noel ya que debe ir a recibir las visitas. Ahora Allen considera que ellos deberían regresar. Noel se niega porque deseaba seguir explorando, sin embargo él cree que sería problemático si alguien del imperio los mira, y todo porque lo andan persiguiendo. Más tarde Rhys le pregunta a Allen si en serio quiere vivir aquí, a lo que él reitera que sí, siendo totalmente sincero. Considera que es un lugar cómodo y los elfos son buena gente. Además podría contar con Henriette si pasara algo, una cosa que no le agradó para nada a Rhys, por lo que le dice que se quede aquí con Henriette si tanto lo desea. Él le aclara que con Henriette no tiene la relación que está imaginando, aunque no niega que es más que solo una amiga. Entonces ella le pregunta qué es Henriette para él, y Allen no sabe cómo explicarlo, pero es casi como si estuvieran unidos por el destino. Una declaración que molestó mucho más a Rhys. Noel, al ver su pelea de pareja, le asegura a Rhys que mantendrá vigilado a Allen para que no haga nada raro, y eso significa que también se quedará en el bosque, pero todavía no como la reina, sino que vivirá aquí por un tiempo para decidirse, y tampoco es que dejará su pasión a un lado. Hará una forja y como en el imperio hay muchos enanos, podrá aprender varias cosas. En este punto tanto Milan como Rhys también deciden quedarse, pero ellos le recuerdan a esta última que no puede hacerlo ya que es la cabeza de un ducado, algo que la pone bastante triste. Por otra parte, Henriette se topó con una visita inesperada en su mansión, pues se trataba de Lisette, así que pregunta qué es lo que hace aquí la capitana de los Lobos Oscuros. Lisette dice que se han enterado que ella coge a alguien sospechoso de eliminar al emperador, a lo que Henriette exclama que eso es una tontería. Lisette comenta que solo era broma, vino solo por una corazonada. Ellos vieron al sospechoso hace varios días y de la nada desapareció. No pudo haber cruzado la frontera por la vigilancia, de modo que es como si nunca hubiese estado en el imperio, y la única persona capaz de hacer eso es Henriette, y por lo tanto empezarán buscando por cada rincón de la mansión. Pero si eso no funciona, intentarán buscar en el bosque élfico. Después de todo, se dice que ella lo frecuenta muy seguido, una situación que pone en serios aprietos a Henriette. Mientras que por otro lado Oswald ya estaba en el bosque élfico, y ahí también llega Percival, que al ver a Philip se dio cuenta de que ese tipo lo utilizó para entrar aquí. Sabe por Henriette que los Lobos Oscuros tienen permiso de castigar a quien sea, por lo que si te encuentras con ellos se acabó. Lo mejor es que los evites ya que si no les caes bien, van a buscar cualquier cosa para aplastarte en cuanto puedan. Siguiendo ese consejo, tranquilamente le pregunta a Oswald qué es lo que busca. Él menciona que se les había dicho que aquí ocultaban a un fugitivo, a lo que Percival responde que no tiene idea a lo que se refiere, pero eso a Oswald le da igual y le ordena que lo traiga de inmediato. Justo en ese momento los niños demonios llegaron para darle un regalo a las visitas, lo que empeora la situación ya que para Oswald aquí no solo ocultaban a un fugitivo, sino que también a demonios, y con un chasquido de sus dedos provocó una enorme explosión para eliminarlos. Al mismo tiempo Noel mira que las piedras espirituales empezaron a reaccionar, y eso le da a entender que los niños están en peligro. De hecho pudo percatarse de que el responsable es un lobo oscuro, así que de una vez Noel junto con Milen acuden al llamado de los niños. El que sí duda en ir es Allen, esto porque en su vida pasada iba a rescatar a quien sea sin pensarlo, pero salvar a todo el mundo solo lo condujo al vacío. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por Rhys, y al verla se deciden ir a ayudar también. En paralelo a esto vemos que Percival pudo salvar a los niños con una barrera. Él les pide a ellos que se vayan ya que él se va a enfrentar a Oswald. Este último no podía creer su osadía, y es que sus barreras no le presentan inconvenientes, dado a que sus explosiones son muy versátiles, de modo que lo deja fuera de combate en un par de segundos. Ya sin nadie que los proteja va a eliminar a los demonios, pero eso se lo impide Philip, el cual se pone enfrente para protegerlos. Eso enoja aún más a Oswald, aunque de la nada un mazo le golpeó la cabeza, y Percival se alegra por ver a su reina.
aunque ella se presenta ante Oswald como una simple herrera, pero de todas formas le ordena que se largue del bosque. Oswald da su respuesta lanzándole una explosión, un ataque que Milen pudo ver a tiempo para que lo evadan. Incluso lograron evadir varias explosiones más, mientras que Noel se pregunta en dónde rayos está Allen. Percival no piensa dejar que su reina se exponga a tal peligro, por lo que invoca una espada para hacerle frente. Sin embargo, eso no fue suficiente, y justo antes de que Oswald le dé el golpe final, Allen apareció para salvarle la vida. Él no piensa presentarse ante Oswald, y en su lugar repele la explosión que le iba a lanzar. Por ello Oswald apunta a Noel, pero aún con eso Allen pudo cortar el flujo de sus llamas, y todo eso se debe a su buena vista. Oswald cree que todavía puede ganar con solo su espada, a lo que el prota responde con que no le gustan las peleas sangrientas. Eso enoja muchísimo a Oswald, y al atacar Allen lo esquiva con el fin de preguntarle su motivo para querer eliminar a ese par de demonios. Él contesta que no hace falta una razón para hacerlo, una respuesta que no sentó nada bien en Allen, y lo dejó inconsciente sin mucho esfuerzo. Posteriormente Rhys curó a los heridos, y le dice al prota que se puso muy contenta cuando salvó a los niños. Al fin y al cabo le da igual que sean demonios, y no quería verlos sufrir. Con eso dicho, toca ver cómo lidian con el inminente problema con el Imperio, y Allen está seguro que si Henriette ve esto se pondrá furiosa. Para su mala suerte ella lo estaba escuchando, aunque únicamente le dice que ella se encargará de lidiar con ese problema, algo que el prota le agradece. Después Henriette les informa que los caminos ya han vuelto a la normalidad, por lo que ya pueden regresar a su casa. No obstante, Allen la mira con suma atención. Ya en la tarde Noel se despide de los elfos, ya que hay demasiadas cosas que aún desconoce del mundo como para ser una reina, pero si continúa viajando algún día podrá volver para ser una monarca digna. Percival le deja saber que la estarán esperando pacientemente, y de esa manera se despiden. Por otra parte vemos a la capitana Lisette, la cual arrestó a Henriette por ser la principal sospechosa de eliminar al emperador. Al día siguiente los protagonistas ya tenían todo listo para irse del Imperio, aunque Noel está segura de que volverá y pasará un mes entero viendo las habilidades de los enanos herreros. Quien no se mira emocionada es Rhys, ya que no se despidieron de Henriette como es debido, más aún teniendo en cuenta lo mucho que les ayudó durante su estadía aquí. Allen no ve problema, sabe muy bien que Henriette se pone incómoda cuando le agradecen, así que pueden irse sin remordimientos. No obstante, un chico de pelo rojo llegó donde ellos pidiéndoles que salven a su hermana. Allen como siempre se niega al inicio porque no desea problemas con el Imperio, por lo que Noel le dice que al menos debería escuchar al muchacho. El chico se disculpa ya que no se ha presentado, y revela que se llama Curtis Lindqvist, y por ese apellido ellos deducen que su hermana es Henriette, la cual ha sido capturada por los lobos oscuros. Estando en un mejor lugar, Curtis les da el contexto, mencionando que Henriette ha sido culpada por eliminar al emperador, y la están llevando a la capital para juzgarla. Obviamente Henriette es inocente, pero el problema es que no pueden ir a demostrarlo, esto gracias a que hay gente de la nobleza y de la realeza que odian a Henriette. Rhys no entiende el motivo ya que ella es muy amable e inteligente, a lo que Curtis confiesa que esa es la razón. Su hermana es demasiado talentosa, y por eso la gente la odia y le tienen envidia, sin contar el hecho de que su hermana se ha opuesto a ideas del Imperio sin dudarlo. Por lo tanto, esto debe ser una conspiración de alguien que la ve como enemiga, y él no puede hacer nada debido a que él y su hermana están aislados de su familia. Allen le pide tiempo para pensar en ayudar porque es algo bastante serio. Curtis es consciente de que les está pidiendo demasiado, pero lo hace gracias a que lo único que desea es salvar a su hermana. Al rato y mientras Allen pensaba, Rhys lo interrumpe para decirle algo sobre Curtis. Él ya sabe lo que le quiere decir. Tanta fue la casualidad de que justo cuando se iban Curtis llegó con un tema que no podían ignorar. Eso le resulta sospechoso. Además Henriette no tiene hermanos, lo que explica el por qué no lo habían visto y cómo él sabía que eran amigos de Henriette. Aunque de lo que sí está seguro es que a ella sí se la llevaron los lobos oscuros, y es que con sus ojos divinos acaba de ver el carruaje donde la llevan. Si ese es el caso, ellas creen que han sido demasiado precavidas con Curtis, a lo que él contesta que en momentos así es mejor ir al centro del asunto de una vez, y si es una trampa no hay problema, a él se le va a ocurrir algo. Mientras tanto Henriette se siente insultada porque la tratan de esta forma siendo la hija de un marqués. Lisette le recuerda que ese es el protocolo, aunque tratándose de ella nada es imposible. También se le suma el hecho de que el Imperio le cortaría el cuello si deja escapar a una prisionera, así que solo está cuidando su propia vida. A todo esto Henriette le pregunta si mantuvo su promesa, a lo que Lisette responde que sí, y como ya tienen a la culpable de eliminar al emperador, los tipos que se dirigen a la frontera no les importa. Henriette le deja claro que si algo les pasa, ella hará todo lo necesario para eliminarla con sus propias manos. En otro lado vemos que Curtis se alegra de que ellos hayan decidido ayudarlo,
y de paso les avisa que llevará un guardia de fiar, haciendo que Noel le diga al prota que debe protegerlas pase lo que pase. Ya en el camino Noel no entendía qué clase de trampa es esta, y por sus expresiones Curtis quiere saber si algo le molesta, a lo que ellas responden que todo está perfecto, pero Allen directamente le pregunta a Curtis si realmente es el hermano de Henriette. Él confiesa que en realidad son primos. Ella pertenece a la familia principal, mientras que él pertenece a la familia secundaria. Menciona que desde pequeño Henriette ha sido como su hermana, y también le tiene mucha admiración. Como él no tiene talento ni habilidades especiales, siempre recibía burlas por su bajo desempeño. Pero la única excepción fue Henriette, la cual le dijo que es un tonto por venir a una fiesta de delincuentes. Él al inicio no quería que lo consolara. Sin embargo, ella le dijo que nadie consolaría a un tipo fracasado y patético como él, aunque sí estaba dispuesta a escuchar si quería desahogarse, y así es como ellos entablaron una fuerte amistad. Por desgracia, los padres de él odiaban a Henriette, y como resultado tenía que limitarse a mirarla de lejos. De esa forma es que se dio cuenta de que ellos eran sus amigos, ya que él la estaba viendo de lejos, siendo el mismo caso cuando los lobos oscuros se la llevaron, y como el cobarde que es no pudo hacer nada al respecto. Rhys le deja saber que tuvo mucho valor para pedirles ayuda, a su vez que Noel se disculpa por sospechar tanto. Por consiguiente, Curtis quiere saber qué relación tiene Allen con Henriette, ya que se llevan muy bien, y de hecho las chicas también desean saber por qué ellos actúan como si se conocieran de hace décadas. Millen supone que están casados, algo que dejó a Rhys en shock, al mismo tiempo que Curtis se da cuenta que Henriette tiene muy buenos amigos. Cuando cae la noche, Henriette no sabe por qué Lisette no se va a dormir, a lo que ella responde que órdenes son órdenes. Por cierto, Henriette pregunta qué pasó con Oswald. Lisette cuenta que lo dejaron en libertad, al fin y al cabo atraparon a quien buscaban. Para Henriette es evidente que varios están beneficiando de esto, cosa que no le extraña sabiendo cómo es la gente en el imperio. Y Lisette le recuerda que hizo muchos enemigos, así que esto iba a pasar tarde o temprano. Aunque la buena noticia para Henriette es que su amado Allen se encuentra bien. Al día siguiente, Allen y los demás llegaron a la capital, donde vieron cómo los caminos estaban cerrados por lo que no podían entrar. La pregunta es por qué cerraron la capital de repente, lo que hace que Rhys crea que ha sido culpa de ellos. Eso lo averiguarán si van a investigar en el gremio de aventureros. Curtis dice que lo mejor es que Noel y Millen se queden, ya que las elfas y las amazonas son muy inusuales en la capital. Esto disgusta a Noel, en cambio Rhys se alegra porque estará a solas con Allen. Cuando él lo nota le pregunta a qué se debe su alegría, a lo que ella contesta que es debido a que hacía mucho tiempo que no pasaban tiempo juntos. Con eso claro retoman su camino hacia el gremio de aventureros, y una vez ahí sienten que el ambiente está muy tenso, todo porque no pueden hacer negocios con la capital cerrada. Cambiando de escenario, vemos que las chicas ya estaban en su habitación, y Curtis dice que no se preocupen por los lobos oscuros, ya que este es un lugar seguro. Además tienen a su guardia confiable. Millen se le acerca para preguntarle si ya se habían visto, aunque Noel le dice que no siga molestando con sus cosas raras, aunque también le pregunta al tipo si no está cansado de llevar siempre la armadura. Curtis menciona que él es muy tímido y no le gusta quitarse el casco en público. Regresando al gremio de aventureros, Rhys se dio cuenta de que la capital fue cerrada porque los están buscando a ellos, siendo así deben irse antes de que los reconozcan. Pero desgraciadamente una caballera les dijo a todos que tenían prohibido salir del gremio por ahora, y si no obedecen tiene permitido eliminarlos. Ella quiere que le digan si han visto a un grupo de 6 personas que salieron hace poco de Laurus. Ellos le preguntan de qué especie son, a lo que ella se disculpa ya que aún no tienen esa información, pero de lo que sí están seguros es que son peligrosos para el imperio. Ellos le dejan claro que no les importa lo que le pase a su imperio, y ella revela que no colaborarán gratis, por eso pagarán cualquier información con 100 monedas de oro. Por plata baila el mono, dice la gente, y en ese caso ellos le dicen que hace unos minutos vinieron 2 personas que nunca habían visto. Hasta le apuntan la mesa en donde estaban, pero de inmediato ya se percata de que ellos iban huyendo a toda prisa, así que ella empezó a perseguirlos. En este punto Allen no ve más remedio que cargar a Rhys e irse con un tremendo salto, y ahí vemos que la chica no es tan mala, dado a que dejó que se fueran por sanar a un niño que chocó por accidente. Más adelante Allen y Rhys estaban pensando en qué hacer a continuación, instante en el que vieron una explosión en la posada, por lo que enseguida fueron al lugar para ver qué sucedió, llevándose la sorpresa de que Oswald había regresado, y con Noel y Millen en sus manos, piensa hacer pagar a Allen por lo que le hizo en el bosque élfico. De ahí pasamos a un recuerdo de la vida pasada de Allen, donde no dudó en salvar a un niño de varios monstruos sin muchos problemas, pero el niño en lugar de agradecerle se puso demasiado asustado,
En la actualidad, Curtis estaba debajo de un montón de escombros, y para empeorar la situación, Oswald les ordenó que no se movieran. Curiosamente, Allen se ve muy calmado, así que pregunta si estas chicas no significan nada para él, y en ese caso exclama que no debe haber problemas si las elimina. Ahora es Allen quien toma la palabra, y le pregunta qué cree que pasará primero, eliminarlas o que le vuele la cabeza, y en un parpadeo le rebanó la mano. Aún con eso, Oswald sigue confiado, porque desde un inicio sabía que no podía vencerlo, así que preparó su magia para volar a todo ser vivo en la zona, y es que con solo ver llorar a Allen le basta. Allen recuerda el desprecio que recibió del niño al que había salvado en su vida pasada, de modo que se dice a sí mismo que ya no es un héroe, y solo tiene que salvar a sus amigos y no a los desconocidos. Aún así se esfuerza para cortar las explosiones que Oswald había enviado, y pudo salvar a todas las personas sin que hayan heridos. Con el ataque neutralizado, lo único que queda es lidiar con Oswald, pero cuando iba a cortarle la cabeza, la caballera de antes llamada Celia apareció para detenerlo. Allen le pide que no se meta, y la chica entiende su ira por todo el daño que ha causado Oswald, pero esta es tarea de los caballeros. Hasta le promete que ella se encargará de que ese infeliz reciba el castigo que se merece, y Allen, pese a la desconfianza, decide creer en su mirada llena de determinación. En la posada, Rhys le avisa a Allen que ya pueden salir hacia la capital mañana, pero nota que algo lo está angustiando. Él dice que se suponía que ellos eran el objetivo de los lobos oscuros, así que le extraña que los dejen en paz tan fácilmente. Ahora que lo dice, Rhys tiene la duda de saber quién maneja todo, ya que el emperador perdió la vida hace tiempo, y Allen tiene un mal presentimiento sobre esto. Por otro lado, Lizette le pregunta a Celia cómo va todo, a lo que esta última responde que ya han retirado con éxito la unidad de Finis, pero quiere saber por qué levantó el bloqueo. Lizette le deja claro que ese no es asunto suyo, y en cuanto a Oswald, le pide que lo deje ya que el líder se encargará de él personalmente. Esto pasa casi de inmediato, y vemos que Oswald recibió la visita de lo que parece ser un demonio que le dio fin a su existencia. Lizette por su parte lleva a Henriette a la habitación donde estará prisionera, y antes de quedarse sola le pide a Lizette que le traiga varios libros. A las afueras, los soldados estaban requisando a todo aquel que desee entrar a la ciudad, y sin el permiso nuestros protagonistas lo tienen complicado para pasar, sin contar el hecho de que llevan mujeres que llaman mucho la atención. Sugieren que cavar un túnel podría ayudar, pero si salen en el lugar equivocado pueden ganarse un tremendo problema, así que esa idea queda descartada. Pero Curtis dice que en sí no está mal, ya que pueden ir por los túneles secretos de la capital. Solo la gente cercana a la familia real los conoce, y fueron creados para escapar en caso de emergencia, pero les avisa que él tendrá que ir por la ruta normal para no estorbarles. Con eso acordado, ellos esperan la noche para adentrarse en los túneles, donde se percataron de que hace mucho no pasa nadie por aquí, aunque Allen logra sentir la presencia de alguien cerca, y usaron la habilidad de Milen para ocultarse de los guardias que iban pasando. No obstante que los hayan buscado en un lugar tan remoto, indica que Curtis ha sido capturado y le sacaron información. En eso Lizette aparece frente a ellos, aunque esta vez el truco de hacerse invisible no sirve contra ella, alegando que a pesar de que no se vean, las amazonas no pueden borrar la existencia de la nada. El lado positivo es que no tiene intención de eliminar a las chicas, su único objetivo es Allen, y por ende les pide a las chicas que se adelanten. Esto porque no está seguro de protegerlas mientras lucha contra Lizette. De ese modo ambos se quedan a solas para combatir sin restricciones, y la velocidad de Lizette es tanta que impresionó a Allen. En la superficie las chicas le cuentan todo lo sucedido a Curtis, señalando que habían caído en una trampa, al mismo tiempo que Allen seguía combatiendo contra Lizette, a quien le pregunta si eso es todo lo que tiene. Eso sí que le enoja bastante, pero cuando iba a atacar recordó la advertencia de Henriette, y justo después de fallar su ataque todos los túneles empezaron a derrumbarse, una cosa que les preocupa porque ninguno de los dos esperaba esto. Los demás a la distancia vieron el derrumbe, y esto por alguna razón alegra a Curtis, pero todos se sorprendieron cuando Allen apareció detrás de ellos, aunque el único que no se mostró emocionado por su regreso fue Curtis, y eso Allen lo notó y le preguntó su motivo para estar tan preocupado. Aparte le pregunta si ya tiene algo en mente para salvar a Henriette, a lo que Curtis dice que aún no, y lo primero será descansar por hoy. Sin embargo, Allen tiene sus propios planes, y poco después ya se encontraba en la habitación de Henriette. Ella deduce que se acaba de teletransportar, a lo que él responde que sí, pero vino solo, y su plan es salvarla de este asunto. Henriette le aclara que no la van a eliminar ya que los cargos son falsos. Además es la cabeza de una familia de nobles, por lo que deben estar buscando cómo resolver esto de forma pacífica.
En eso bromea al preguntar que si acaso estaba preocupado por ella, aunque se sonroja al escuchar un rotundo sí. De todas formas menciona que no necesita que la salven, así que le sugiere que se dé prisa y vuelva a su reino. Él accede a lo que dice, pero una vez sola ella no sabe qué hacer. A la mañana siguiente Curtis recomienda que se vayan en silencio para que no involucren a su reino y así evitar una guerra. Y a pesar de que las chicas se oponen a la idea, Curtis les asegura que él va a salvar a su hermana, haciendo que Allen acceda a irse sin problemas. Poco después ya iban en el carruaje de camino a casa, donde Noel preguntó si realmente estaba bien que dejaran a Henriette por su cuenta, a lo que Allen dijo que sí, ya que ella misma pidió que así fuera, y de ese modo nadie tiene quejas sobre la decisión de irse del imperio. En su celda Henriette recibe la visita de Lisette, quien se disculpa por meterla aquí y también le trajo un libro que se le olvidó. Este libro es sobre cuentos de héroes, los cuales le han gustado desde su vida anterior, y es que le encantaba ver cómo ellos podían contra las adversidades que enfrentaban, pero había algo que no era de su agrado, y es que al final el héroe siempre perdía la vida. Eso le partía el alma, y para evitar ese final trágico, trabajó muy duro para guiar a Allen. Sin embargo, eso no fue suficiente para cambiar su destino. Por eso cree que esta elección es la correcta, ya que piensa irse de este mundo antes que él. Más tarde recibe la visita de Curtis, donde ella le deja muy claro que no va a colaborar con él, incluso le da lo mismo que la cuelguen. En ese caso Curtis la intenta chantajear diciendo que enviará a alguien para eliminar a Allen, pero eso no funciona porque Henriette sabe lo fuerte que es su amado. Como nada funciona, Curtis la golpea por la rabia, y luego de ver lo que hizo sale corriendo de la celda. En eso una oscuridad lo rodea, y se convence de que si ella no es suya no será de nadie. Los demás por su parte se habían detenido para hacer unas compras, donde Rhys le dice a Allen que deben rescatar a Henriette, esto a pesar de que ella misma pidió que no lo hicieran, y se podría decir que la quiere rescatar por mero egoísmo. En eso la caballera que los acompaña dice que deberían hacerlo, porque no hay que ser racional para salvar a alguien. Mientras tanto Curtis estaba loco por hacer que Henriette gobierne el imperio a su lado, y como ella se sigue negando procede a acercarse de forma indecente. Pero como fue rechazado de nuevo comienza a liberar unas manos de oscuridad que la capturaron, pero Allen llegó a la celda para interrumpirlo. Ahí se nos revela que la caballera enmascarada era Celia, e hizo esto porque sirve al imperio y no a un tirano que lastima a su propio pueblo. Antes de pasar al combate vemos que Curtis había hablado con un demonio, y confesó que deseaba a Henriette para él. Fue en ese entonces que el demonio le llevó la cabeza del emperador, ya que si él es el emperador, Henriette será toda suya. Al inicio él pensaba que no lo dejarían entrar a la familia real, pero el demonio le dio poder para que logre cumplir su meta. Un poder que apenas entró a su cuerpo lo volvió loco. En la actualidad él estaba haciendo destrozos en la zona, y Henry le pidió que parara todo el alboroto porque es imposible que venza a Allen. Aún así él siguió hasta golpear a Celia, pero por suerte no fue algo grave, y Henry le pregunta si tanto quiere ser el emperador como para aceptar el poder demoníaco. Allen no puede creer que no se haya dado cuenta todavía, y procede a asestarle un corte poderoso a Curtis. Asustado le pregunta por qué se entrometió cuando todo iba bien, a lo que Allen dice que es un tonto por pensar que nadie descubriría un plan tan malo, pero admite que no podía descubrir su objetivo. Curtis revela que deseaba ser emperador, y siendo así Allen le pregunta por qué se acercó a ellos. Como eso no tuvo sentido se dio cuenta de que el trono no significa nada para él, y en realidad solo quiere a Henriette. Como Curtis lo niega quiere saber qué hará siendo emperador, a lo que Curtis no da una respuesta convincente. Eso da a entender que el poder lo ha consumido, debido a que ya no razona y le hizo daño a quien más quiere por nada en especial. Eso quiebra la mente de Curtis, y su llanto hizo recordar a Henriette cuando él lloraba siendo un niño. Por ello se le acercó para decirle que no puede corresponder sus sentimientos, pero el haberse acercado fue un error, ya que él sigue estando loco, llegando a tal punto que su cuerpo comienza a transformarse, cosa que no le importa a Allen y piensa hacer que le devuelva a Henriette. En pleno combate apareció Lisette para ayudar atacando a Curtis, y esto lo hace porque le debe un favor a Allen. No obstante, Curtis está confiado en que puede vencerlos a todos, procediendo a sacar su última transformación demoníaca, y no dudó en atacar a Allen con toda su fuerza, pero Allen logró repelerlo fácilmente, y con su habilidad destello consiguió cortarlo directamente. En eso vemos el alma de Curtis, el cual quiere saber quién es Allen en realidad. Allen contesta que es un perdedor que lo echaron de la casa. Curtis dice que con su fuerza podría dominar el mundo, por eso le pregunta el motivo para no querer destacar tanto. Allen responde que si intenta dominar el mundo alguien aparecerá para evitarlo, además eso nunca le ha interesado.
Curtis cree que con ese poder hubiera logrado todas sus metas, pero Allen confiesa que ese poder no es tan bueno como cree. Seguidamente Curtis desaparece, y Henry le agradece a Allen por venir a salvarla, aunque lo regaña debido a que siempre se mete en donde no lo llaman. El momento es interrumpido por Lisette, quien les recomienda escapar antes de que se metan en problemas. Luego se nos cuenta que la información sobre Curtis demoníaco se mantuvo oculta al público, y eliminaron a Henriette, acabando así con el linaje Linkbeast. Esa fue la versión oficial, pero en realidad Henriette sigue viva, y dieron esa versión al público para que ella saliera en libertad sin ningún cargo. Después ella quiere saber por qué Allen la salvó, a lo que él responde que simplemente fue un deseo egoísta, ya que él lo hizo porque quiso. Eso la deja sonrojada, para luego decir que Allen es el héroe del mundo. Y hasta aquí llega este anime. Dejen su like y un comentario, que eso me ayuda bastante. También pueden ver otras historias en el canal. Nos vemos en el siguiente video.